Bienvenidos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Un placer definitivamente estar en este grupo tan maravilloso que el Señor nos ha permitido pertenecer por invitación muy especial de Walter hace ya casi un año. Wow, el tiempo corre de una manera impresionante. Pero lo más importante es que hemos dispuesto nuestros corazones para realmente eh, aprender de todos ustedes, porque déjenme decirles que todos los días cuando termino en la reunión, mi esposa me hace un escaneo, me dice, lo escuché sonriendo y a veces me dice, ¿por qué está llorando? Entonces, déjeme, honestamente, el día que no me puedo conectar me da como, como malestar, pero bueno, y es un honor poder llevarles a ustedes, mis hermanos, hoy esta enseñanza que para mí ha sido crucial desde hace mucho tiempo, porque cuando Waltercito dijo, bueno, vamos a hablar de hombría, y dije, wow, aquí tocaron fibras muy íntimas que a veces no podemos entender, pero que como hombres de Dios tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos hable, que el Señor nos reargulla y que el Señor nos siga formando. ¿Ven mi pantalla? No los Perfecto. escucho. Está perfecto. Bien. Eh, Voy a hablar en el día de hoy de José, como lo decía Waltercito, de José, el de Génesis. Vamos a Gabrielito, pero mirar, no estás mostrando nada todavía. Estamos viendo tu Explorer, pero no has abierto ningún archivo todavía. todavía no. Tienes que hacerle doble clic ahí para que te abra la presentación, Aurelito. A ver, déjame ver. A veces la tecnología nos embiste, como se dice vulgarmente, y a mí es uno de ellos. A ver, a ver. Creo que tienes que volver a bajarla y después sí compartirla cuando tengas el archivo abierto. Ujú. Si quieres, Déjame ver. ábrela primero allá. Si quieres, saca la pantalla un momentico, Aurelito. Sácala y la Ya aquí la abres estoy allá tranquilo. sacando. Aquí la estoy sacando. O sea, no compartas pantalla en este momento, sino que lo abres sin compartir pantalla y luego abres la presentación y ahí sí la compartes. Creo que así te abre, aunque por aquí también lo puedes hacer, ¿no? Dale tranquilo, dale tranquilo. No te afanes. Ahora, Correcto, perfecto, Aurelito. bien. Entonces vámonos aquí al principio. Y quiero hablarles hoy, como decía, de José. Y después de haber analizado José y de haber leído José y releído el libro, la parte de Génesis donde está compendiada la vida de José, he decidido titular esta enseñanza José, el hombre. Déjame ver aquí que voy aquí al previous. José, hombre de integridad y perdón. Dentro de sus muchas cualidades y características de hombría, son para mí, las dos más importantes en la vida de José. Y yo creo y quiero que ustedes, mis hermanos, a través de la charla, ustedes vayan identificando cuáles de las características de hombría de José podemos poseer, en cuáles tenemos que trabajar y cuáles de pronto nos hacen falta para que podamos en cualquier momento empezar a trabajar en ellas. A manera de introducción, quiero comentarles que este novelista ruso, Premio Nobel de Literatura, Alejandro Solzhenitsyn, pasó 8 años en ese campo de concentración soviético llamado Gulag. Como ustedes todos lo conocen, Solzhenitsyn fue un hombre que nunca creyó en Dios hasta que estuvo en la prisión, porque allí él dice y describe su despertar a la vida espiritual con la siguiente frase: la experiencia de la cárcel fue buena para mí, porque fue allí que el Señor me quitó todo ese nebuloso idealismo que tenía en cuanto a la vida espiritual. Y la anterior afirmación la podemos comparar con lo que dice el Salmo 119, 71.
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y uniendo estas dos situaciones, se conjugan para que nos imaginemos que José, a través de su experiencia en la cárcel, pudo haber manifestado: bendita seas, prisión, porque fue allí donde Dios me convirtió para mí en alguien auténtico. La Biblia es el libro supremo en cuanto a la personalidad humana. Desde Adán en Génesis hasta Satanás en el Apocalipsis, sus retratos son inolvidables. El manual de capacitación de Dios está lleno de vidas que nos inspiran y nos instruyen. Y espero que esta mañana la vida de José, mis hermanos, los inspiren y los instruyan para que podamos realmente llegar a ser hombres de verdad. Y podemos dividir la vida de José en etapas. La primera etapa es la del nacimiento a los 17 años, que está consignada en Génesis 30 del 24 al 37:2. La de los 17 años a los 30 en Génesis 37:2 al 41-46. Y de los 30 hasta su muerte en Génesis 41-46 al 50-26. Y antes de entrar a enumerar y tratar de explicar las virtudes o características de José que muestran su hombría, debemos decir algo muy importante, porque su papá juega un papel preponderante en el desarrollo del plan de Dios en la vida de José. Lo que le aconteció a su hijo amado es el producto del hombre demasiado ocupado en sus propios asuntos, excesivamente absorbido en lo suyo y despreocupado, lo que significó que era demasiado pasivo para ocuparse de lo que estaba ocurriendo en la vida de sus hijos y tratar de ayudarlos. Cuando hago esta comparación de la vida de José con la vida de muchos de nosotros o la vida de nuestros hijos, de pronto algunos hemos caído en esos extremos, que por estar tan ocupados, tan demasiadamente responsables de tantas situaciones, los hijos pasan a un segundo plano, y cuando llegan situaciones complejas es que nos rascamos la cabeza y decimos: ¿y qué pasó aquí? Demasiado ocupados. José, que significa el Señor me añada, fue amado a más no poder por su padre Jacob. Fue engendrado con Raquel cuando Jacob estaba de edad avanzada, como lo dice Génesis 37:3, mujer por la cual había trabajado 14 años fielmente a su suegro Labán. Ese tipo sí realmente estuvo enamorado de esa mujer. Y vamos a ver las características de hombrías de José. La primera es la relación con el Dios de su padre. José siempre la tuvo con Jehová porque guardó sus preceptos, caminó siempre en fe, y por consiguiente Dios renovaba su actitud todos los días. La segunda característica, como trabajador, fue un trabajador esforzado, diligente, administrador sabio que inspiraba confianza. José, dice la palabra en Génesis 39 del 2 al 6, Jehová estaba con José y halló gracia a los ojos de Potifar. Pero para que eso sucediera, tuvo que suceder algo. José siempre obedecía a Jehová. Fue capaz de decirle no a la tentación. En los Génesis 39, de los versículos 7 al 9, el versículo 8 lo podemos resumir simplemente en dos palabras. Él rehusó ¿qué? A la tentación de la esposa de Potifar de que tuviesen algo muy íntimo. Fue respetuoso a su amo. Cuando ya Potifar lo enfrentó después de la mentira que fue expuesta por su esposa, él le dijo claramente a su amo: ¿cómo pues haré yo este grande mal? Otra característica de hombría de José es que fue un amigo fiel y sensible. Recordemos que cuando estuvo en la prisión con el copero del rey y el panadero, ellos algún día amanecieron muy tristes y él les dijo: ¿por qué parecen muy mal vuestros semblantes? O sea, era sensible hacia lo que les sucedía a los demás. Hombre de fe. Cuando en Génesis 40, versículo 8, parte B, dice: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Por favor, contádmelo a mí. Diciendo a sus amigos de prisión que le contaran los sueños que habían tenido para que él se los interpretara. Auténtico. Cuando le hace
interpretación del sueño al copero y que el copero sale libre, le dice, cuando eso suceda, acuérdate de mí. Y recordemos que el copero se olvidó de José hasta la posteridad. Decía siempre la verdad. Él no se granjeaba la amistad de nadie porque representaba a Dios. En esta aquí fue cuando en el versículo 40, capítulo 40, versículos 18 y 19, le hace la interpretación del sueño del panadero, sabiendo que le iba a decir que le iba a costar la vida, le dijo la verdad, no por tratar de que el panadero no se diera cuenta de lo que le iba a suceder, sino porque era su forma de ser. La siguiente característica es la humildad. Cuando el faraón le cuenta su sueño, él le dice claramente, no está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. Siguiente característica, integridad. Le dice al faraón, Dios le dirá al faraón, a través de mí, lo que está a punto de suceder. Yo solo soy el mensajero. Proactivo. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. En esos versículos, el versículo 33 del capítulo 41, José le está dando a entender al faraón de que hay que hacer algo de emergencia porque realmente lo que se viene está muy complicado. Y él ya en su mente tiene planeado algo que se tiene que hacer, pero por su integridad, él nunca fue capaz de decirle al faraón que él era el que estaba encargado, la persona encargada para hacerlo. Ya cuando fue nombrado faraón, cuando era en la mano derecha del faraón, en Génesis 47 del 20 a 26, él le dice, la quinta parte de lo que produzca será para el faraón, y el pueblo contestó, nos has dado la vida. Recordemos que aquí ya el pueblo empezó a sufrir por alimentos y él empezó a comprarles las tierras y también les compró la producción. Y desde ese entonces hasta el momento, esa ley de la quinta parte de lo que produzca la tierra será para el faraón, se cumple en la tierra de Egipto. Tenía dominio propio. Nunca le sugirió la posición recomendada al faraón por Dios a través de que se le fuera otorgada. O sea, él nunca le dijo al faraón, mira, el hombre que está buscando y que necesita que corra toda esta situación que se está presentando en Egipto soy yo. Leal y fiel a hacer lo correcto. Cuando lo convirtieron en el gobernador de la tierra de los faraones, él empezó o continuó mejor con su lealtad y la fidelidad de hacer siempre lo correcto. Autoridad. He aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. En ese entonces Egipto era la potencia mundial y era el número 2 a cargo. Simplemente por encima de él estaba el faraón. Liderazgo, bondad, proveedor de los necesitados. Cuando empieza a hacer la administración de lo ahorrado durante los 7 años de hambruna. Clemente y benevolente. Ya cuando los hermanos regresan, que sabe que el papá ya sabe que está muerto, que está vivo, perdón, le dice a sus hermanos, no temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Porque recordemos que los hermanos estaban temerosos de que José les pudiese llevar para cobrar venganza. Compasivo. Determina la zona donde va a vivir su familia, sus hermanos con sus familias, al regreso de Canaán, cuando ya vienen con su padre. Planificador de tareas con sabia objetividad. Sabedor de que los egipcios no les gustaban las personas que se dedicaban al cuidado de los animales, él le da las instrucciones claras y precisas a sus hermanos de lo que le deben decir al faraón para cuando ellos sean entrevistados. Tiene equidad y sabiduría. Trató a sus hermanos por igual, como al resto de la población egipcia, cuando se trató de la venta de los alimentos. O sea, no tuvo preferencias, no porque fue su familia les dio más o les dio lo mejor, sino que tuvo equidad y sabiduría como con el resto del pueblo. Fue sentimental, porque cuando reconoció a su hermano menor, llora. Tiene la calidad del servicio. En vez de atraer la atención hacia todo lo que había logrado, lo cual fue enorme, les recordó lo que Dios le había prometido, que era eterno. Y aquí es donde le pide a sus hermanos que sus huesos sean llevados fuera de Egipto cuando él muera.
Es muy interesante ver el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, Lucas comprime magistralmente 17 años de la vida de José cuando nos muestra el discurso pronunciado por Esteban ante el concilio. El mártir dice: los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Acá la expresión más importante es: pero Dios estaba con él, la cual nos muestra la contraposición entre las situaciones vividas por José y lo que José obtenía a pesar de las mismas. No podemos pasar por alto, después de leer y releer la vida de José, que el éxito tenido durante toda su vida se debió, amén de que Dios siempre estuvo con él, fue la consecuencia que a pesar de las tribulaciones o en los momentos de gloria, José mantuvo el mismo patrón de comportamiento. Siempre hizo las cosas con excelencia. Los sueños contados por José a sus hermanos en Génesis 37 del 5 al 10 trataron de ser asesinados por sus hermanos, pero Dios tenía otro plan para el soñador y los pudo haber cumplido en los capítulos de Génesis 42 del 5 al 6, 43, 26, 44, 14 y 50, 18. Nada ni nadie puede hacernos dejar de soñar, pues veremos nuestros sueños realizados siguiendo dos simples reglas. Primero, creyendo plenamente en nuestro Dios como lo hizo José, no importando las circunstancias, y haciendo todas las cosas con excelencia, como si fuesen para Dios. Otras virtudes de hombría de José. Como consecuencia de las virtudes de hombría encontradas en la vida de José, se forma otro grupo, de pronto menos identificables, pero que son fundamentales y debemos aplicarlas como hombres que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Cuáles son esas? Respetable, fue utilizado estratégicamente por Dios, próspero aún en las situaciones más adversas. Cuando estuvo en la cárcel era próspero, fue famoso, fue poderoso, con mucha autoridad. Y aquí hay una cita de Alexander White en su libro Personajes de la Biblia que manifiesta lo siguiente acerca de José. Pero a través de todo esto, José se había convertido en un hombre cada vez mejor todos los días de su vida, que es algo que queremos ser nosotros, ¿verdad? Es un hombre cada vez más noble, es un hombre cada vez más digno de confianza y cada vez más consultado. En alguien cada vez más leal a la verdad y al deber. En alguien cada vez más virtuoso, moderado, paciente, tenaz y perdonador. Y en un hombre rebosante como nadie, de una piedad sencilla y sincera que alaba a Dios, hasta volverse proverbial en la magnificencia de sus servicios y en la magnificencia de sus recompensas. Aquí Alexander nos muestra otra cantidad de virtudes de hombría en la vida de José. Conclusiones de José, que en Egipto su nombre era Safenat Paneah. Hemos hablado de la lista de los grandes de Dios, de una existencia vivida para su gloria e igualmente significativa. Aunque fue terriblemente maltratado, estuvo muy por encima de todas las reacciones tan comunes de ira, resentimiento y venganza, que pudieron ser producto de todo lo que vivió desde que sus hermanos lo miraban mal, lo trataban mal y fue vendido. Más sin embargo, aquí está uno que deliberadamente decidió pasar por encima de las faltas injustas y falsas, sobreponerse a enormes obstáculos como el rechazo, el abandono, el atropello, la calumnia y el olvido. Se negó a convertirse en un resentido, a guardar rencor o a sucumbir ante la amargura. Decidió servir como modelo de una virtud que se está perdiendo vertiginosamente en estos tiempos de hostilidad: el perdón. Después de todo, cuando descubrimos que su historia ocupa más espacio en el libro de Génesis que la de cualquier otro individuo, más que Adán, Noé, Abraham, Isaac y aún más que su propio padre, Jacob,
caemos en la cuenta de que no estamos tratando con una luz menos brillante. Ahora bien, después de haber caminado por la historia de José, compendiada en 14 capítulos de Génesis, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué fue tan grande José? Fue grande por su fe en Dios, que se manifestó en su actitud magnánima hacia los demás y por una magnífica actitud frente a las dificultades. Una fe fuerte lleva a una buena actitud. Cuando se dan estas dos condiciones, las dificultades se convierten en desafíos para enfrentarlos, no en razones para desanimarse. No importa dónde usted viva, sus circunstancias o condiciones no tienen mucha importancia. Sus días pueden ser tristes o insulsos. No hay problema. Es tu actitud lo que más importa. Usted no necesita cielos claros o noches frescas. Si su corazón es recto, sus pies serán veloces. Eso fue lo que hizo José estando en la cisterna y en la cúspide. Así es como usted lo logrará, cualquiera que sea su situación. La vida de José nos ofrece una magnífica descripción de la gracia de Dios cuando vino a rescatarnos en la persona de su Hijo Jesucristo. Son muchos los que se van a él, como los culpables hermanos de José, sintiendo la distancia y temiendo lo peor de Dios, solo para verlo exhibir su increíble generosidad y misericordia. En vez de ser condenados, somos perdonados. En lugar de sentirnos culpables, somos liberados. Y en vez de experimentar el castigo que ciertamente merecemos, nos sentamos a su mesa y se nos sirve mucho más de lo que jamás pudiésemos consumir. Así que usted se dice que desea ser considerado grande y exitoso algún día, camine por fe, confiado en que Dios va a renovar su actitud a cada momento. La respuesta de Jacob a la noticia de que José está vivo se compara con la respuesta de los discípulos cuando les dijeron que Jesús también estaba vivo. Conmoción, incredulidad, que al final se convierte en gozo incontrolable. Vivamos ese gozo continuamente. Un líder debe ser sabio y flexible, dispuesto a ceder aquí y allá, dispuesto a delegar, dispuesto a oír planes alternativos e ideas de los que lo rodean. No todo tiene que hacerse a su manera. Usted es responsable de la supervisión y dirección, pero eso no significa que tenga el derecho de ahogar la más mínima innovación. Muchas iglesias y organizaciones han perdido a gente valiosa precisamente por esta clase de inflexibilidad. Como empleado, José era leal, responsable, sabio, objetivo y eficiente. Como dirigente, era eficiente, sabio, objetivo y flexible. Podemos decir, Jesucristo, te necesitamos. Tenemos todo esto de lo que debemos dar cuenta y que no podemos llevarnos con nosotros. Utilízanos, por favor, como quieras. Con la autoridad viene la necesidad de la responsabilidad. Con la popularidad viene la necesidad de la humildad. Y con la prosperidad viene la necesidad de la integridad. José sobrevivió a estas pruebas. Dios soberanamente hace que todas las cosas obren para su gloria y para nuestro bien. José vivió una vida libre de amargura a pesar de lo que le pasó. ¿Cómo es la nuestra? Cuando José enfrentó la muerte, estaba en paz con Dios y con el hombre. Si queremos ser como Jesús, debemos empezar a hacer algo. Imitar a José. Mis hermanos de hoy, muchas gracias, bendiciones. Y quiero darle gracias a nuestros hermanos Diego Luis Prieto y Benjamín Ruiz, quienes me colaboraron en la corrección de este material. Dios los bendiga a todos.